Muy buenos días en Chile y en Latinoamérica. Muy buenas tardes para el continente europeo. Es un placer para OMEP, que desde el año 2010 ha estado organizando actividades y proyectos en torno al desarrollo sostenible. Estamos muy complacidos de poder presentar para todo el mundo esta mirada de OMEP en las tres dimensiones. Tengo que contarles también que primeramente estábamos trabajando desde la perspectiva muy ambiental. El logro es desarrollar y hacer una mirada desde todas las dimensiones de la sostenibilidad, no solo sustentabilidad. ¿Cómo somos sostenibles como humanidad? Y en eso OMEP se anticipó a lo que eran los objetivos del desarrollo sostenible, donde tenemos el objetivo número 4 y el 4.2 y 4.7, que apuntan específicamente a estos aspectos. Nos complace entonces hoy día presentar dos de los proyectos ganadores de la 10ª competencia de OMEP. El proyecto que mencionaba Adriana, el Children on the Earth de Rusia, y el proyecto de nuestro querido Robinson al encuentro de nuestros antepasados, que es un proyecto intercultural y que vamos a gozar muchísimo en esta mirada más amplia del desarrollo sostenible. Presento entonces nuevamente a Robinson Garrido, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación, con diplomado en Gestión Cultural de la Universidad de Chile y diplomado en Gestión de Proyectos Educativos. Ha realizado cursos en la Universidad Complutense de Madrid, llamado Museos Públicos y Diversidad, y ha participado en varias actividades en esta área. Actualmente es el encargado del área educativa del Museo de la Ligua y cursa el Magíster en Estéticas Americanas de la Pontificia Universidad Católica. Con esta introducción quiero poner la relevancia de nuestro participante. Nos va a dar el gusto, porque realmente va a ser una presentación maravillosa sobre el encuentro con nuestros antepasados, interculturalidad y educación, desarrollo sostenible en los kindergarten de la ciudad de La Ligua. Robinson, tú tienes la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que hacen posible este seminario. Bueno, a Selma, Adriana, Eliana y todo el equipo, muchas gracias por esta oportunidad. Sin duda, una de las mejores cosas que han pasado este 2020 ha sido encontrarnos con ustedes, y estoy un poquito nervioso, pero vamos a bajar un poco la emoción y comentarles justamente lo que les tenía preparado para el día de hoy, que es esta experiencia de educación en nuestro museo, ¿ya? Y nosotros venimos de una localidad, de una comuna que se llama la Comuna de La Ligua, y para hacer esta introducción, como hay amigos internacionales y gente de todos lados viendo esta transmisión, quería dejarlos con un pequeño video introductorio para explicar más o menos geográficamente dónde estamos parados, de dónde nos posicionamos en este territorio, en este planeta, y voy a pasar a compartir pantalla para justamente hacer esta introducción con este video que les tengo preparado. ¿Dónde estamos? Estamos en un singular rincón de nuestro inmenso universo. En el Museo de la Ligua, lugar en donde un puñado de soñadores lleva ya casi medio siglo desentrañando los secretos del pasado para entender así nuestro presente y proyectarlo hacia el futuro. La Ligua es parte de la provincia de Petorca, que es una de las 8 provincias de la región de Valparaíso, Chile. Nuestra provincia se divide en 5 comunas y en ella viven alrededor de 76.000 habitantes. Estamos en la zona de transición entre el norte y el sur de Chile. Por ende, tenemos aspectos que nos vinculan a ambas áreas geográficas. Es por esto
que esta es tierra de agricultores y también de mineros, de pescadores, campesinos, guasos y citadinos, de bailes chinos y desfiles, de procesiones y pichangas, de caletas, cementerios. lagunas y conchales, Esta es la tierra de la abundancia y la sequía. de lo moderno y lo ancestral, Esta es la tierra que habitamos hace 11.000 años. y que hoy en día seguimos descubriendo. La provincia de Petorca. Bueno, voy a partir esta presentación primero saludando a mi equipo, a Darío, a Jenny, a Pedro, a Javier, que son parte del Museo de la Ligua y son parte de este proyecto que les vengo a comentar también, que es Al encuentro con nuestros antepasados, interculturalidad en los jardines infantiles del Valle de la Ligua. Ya más o menos nos contextualizamos de dónde venimos, dónde estamos posicionados. Estamos en Latinoamérica, en Chile, en la región de Valparaíso, que es capital política de acá, de este país, donde está el Congreso, y nosotros estamos básicamente como a 200 kilómetros al norte de Santiago, ¿ya? A 2 horas más o menos en viaje hacia el norte está la ciudad de La Ligua. Pero estamos insertos en esta región de Valparaíso, que para que más o menos se hagan una expectativa, hay 1.800.000 habitantes en esta provincia, ¿ya? En la provincia, en la región de Valparaíso, disculpen. La región de Valparaíso se divide política administrativamente en provincias, en este caso serían 16 provincias, y nuestra provincia en particular es una de las más grandes en superficie, que va desde cordillera a mar, y poseemos 78.000 habitantes, un número muy reducido de habitantes, y en nuestra comuna especialmente, que es la comuna de La Ligua, tenemos 35.000 habitantes según el último censo que tuvimos ahora el 2017, ¿ya? Nuestro Museo de La Ligua es un museo que está cumpliendo 35 años de existencia este mes. Es un museo municipal en la cual tenemos colecciones históricas y arqueológicas de esta provincia de Petorca, donde nosotros le estamos comentando de dónde venimos. Este museo tiene una historia bien interesante, sobre todo por cómo nace, ¿ya? Este museo nace en un liceo que estaba muy cerca del museo, y nace de una iniciativa de un grupo de jóvenes que por allá, por el año 75, 77, comienzan a realizar, liderados por un profesor de arte que llega desde el norte de nuestra comuna, empiezan a realizar una academia arqueológica y empezar a visitar diferentes sitios de nuestra provincia de Petorca, ¿ya? Antes de esto no había ninguna investigación, había muchas dudas y había muy poca investigación en torno a los pueblos originarios y al pasado prehispánico de la provincia de Petorca. Y sin duda el trabajo de ellos fue un trabajo muy innovador y dio pie a que justamente se creara este museo. Ellos fundaron este museo, todo este grupo de jóvenes se especializaron en diferentes áreas. De ahí parte nuestro museo, que es un museo que nace desde la comunidad y se plantea desde ella, desde sus colecciones y desde su modo de trabajo, que parte justamente muy comunitariamente en esos entonces. Otro aspecto interesante que quiero destacar es justamente en qué nos concentramos básicamente en este museo, que es básicamente el territorio, la comunidad y nuestro patrimonio, ya que es algo muy fundamental y que es como nuestro eje fundamental en torno a cómo enfrentamos justamente el museo y nuestra historia. Bueno, un poquito hablarles también de la visión, que tiene mucho que ver con cómo se estructura nuestra política como museo, y nuestra visión está vinculada a ser un espacio transformador en la provincia de Petorca, permanente, inclusivo e intercultural, de creación y encuentro comunitario que contribuya al mejoramiento y la calidad de vida
de la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de la misión también tenemos que nuestro museo busca promover un espacio inclusivo, participativo y de educación permanente en torno al arte, la cultura y el patrimonio y la memoria local, a fin de fortalecer las identidades locales, el desarrollo cultural y el desarrollo cultural de nuestras comunidades. ¿Cómo se organiza teóricamente nuestra institución o a qué adscribimos dentro de las visiones de los museos hoy en día? Es justamente la visión de un museo social, de la museología social, que justamente apela y cambia el foco desde las colecciones a la gente, a las personas, ¿ya? A las comunidades. Esta visión de museo se vuelca a las comunidades y las comunidades son lo más importante dentro de esta nueva visión de construir museos en la actualidad. ¿Ya? Dentro del lineamiento teórico también ponemos especial énfasis en el área educativa como un vínculo o un mediador entre nuestros contenidos que tiene el museo desde sus colecciones y con los públicos, en este caso nuestros niños y niñas. Entonces la función educativa va a tener una perspectiva muy importante y va a tener un enfoque intercultural, ¿ya? Y aquí más o menos se enfoca en lo que ha trabajado la OMEP y en lo que hemos trabajado por mucho tiempo nosotros, que es justamente la educación sustentable para la primera infancia. Y cómo esto se vincula con la educación de calidad. Nosotros pensamos que dentro de este contexto de crisis de la educación cultural es una perspectiva justamente para tener una mirada más holística de la educación e incluir justamente estos saberes ancestrales y los legados de los pueblos originarios y cómo ellos vivieron por miles de años en estos territorios desde una perspectiva sustentable y una perspectiva amigable con el territorio. Desde esa premisa nosotros nos posicionamos desde la interculturalidad y planteamos justamente esta visión de museo y cómo nos vinculamos con la educación. Por lo tanto, vemos que el potencial educativo del museo es súper importante, ya que trabaja contenidos con pertinencia a lo local. Todos nuestros contenidos educativos están justamente amparados en las investigaciones que han hecho arqueólogos en nuestra zona, historiadores, y cómo esto se traslada a una educación intercultural hacia los niños y niñas. También tenemos que el potencial de los museos también visibiliza la diversidad cultural en el país, promoviendo el respeto a la diferencia y justamente fomentar la no discriminación. También promueve el rol activo de los niños y niñas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, fomenta los currículos abiertos y flexibles, promueve el trabajo colaborativo, fortalece las identidades locales, me está tapando un poco este banner, también posibilita ser un mediador cultural aquí en este territorio y también fomenta el encuentro comunitario y la sana convivencia. Dentro de todo este recorrer y toda esta reflexión que hemos tenido como museo desde estos 35 años, podemos decir que desde el año 2010 en adelante empezamos a tomar acciones concretas en torno a esta perspectiva intercultural que tiene que ver, como les comentaba, con elevar estos saberes ancestrales, estos conocimientos, estas formas y modos de vida que siempre han estado presentes en nuestro territorio. Entonces uno de los primeros acercamientos es el juego del palín, que es un juego mapuche, que es una de las culturas que está presente aquí en la provincia de Petorca y en gran parte de Chile, y justamente cómo este juego conectaba el hacer comunidad, fomentaba justamente el encuentro y no la competencia, y empezamos a ver justamente otros valores que se podían transmitir a través del palín, no solo la cultura, sino que el lenguaje y estos valores que les comentaba en torno al encuentro, al deporte sin fomentar la competencia, etc. Una actividad que desarrollamos con mucho éxito en toda la provincia de Petorca y en todas las escuelas y jardines en este territorio. Luego viene algo súper interesante, que nos damos cuenta que había muy poco material en torno a la primera infancia y sobre todo material pertinente a nuestro territorio.
empezamos a darnos cuenta que los niños en los jardines, o cuando visitaban nuestros museos, tenían más conciencia de una jirafa, de un elefante, que de un guanaco, por ejemplo, que es un animal típico de nuestro territorio. Entonces empezamos como con el área educativa a crear material didáctico, a crear cuentos que tenían que ver justamente con esto, con nuestra flora, con nuestra fauna, con nuestros pueblos originarios, y justamente con un lenguaje fácil, con ilustradores que nos hicieron estos bellos cuentos, y nosotros a partir de la animación pedagógica empezamos a representarlo, teatralizándolo y musicalizándolo. Esto nos llevó a recorrer prácticamente los 60 jardines de nuestra provincia de Petorca, y fue las primeras conexiones que hicimos y las primeras salidas a terreno, y sacar el museo fuera de los muros justamente a los territorios y las comunidades. A partir de esta experiencia nace este proyecto que se llama Al Reencuentro con Nuestros Antepasados, que es básicamente conectar o reconectar los pueblos originarios y los estudiantes y los jardines infantiles, los niños y niñas, con territorios que tenían una importancia tanto arqueológica como simbólica y sagrada para los pueblos originarios en la provincia de Petorca. Hablemos, por ejemplo, visita a terreno y también visita al museo mismo, a nuestras colecciones, en torno, por ejemplo, a la cultura Bato, que se inserta en la costa, que esto es prácticamente la costa y las playas de nuestra provincia de Petorca. También expresiones de arte rupestre como petroglifos que llevamos a los niños al interior, por ejemplo, a los sectores precordilleranos. Y desde ahí empezamos a fusionar todo este conocimiento, como les decía, esta mirada holística de la dimensión educativa, conectando saberes muy científicos como el saber arqueológico, o desde las ciencias sociales como la antropología, la historia, conectándolo también con la cosmovisión de los pueblos originarios, llámese tradiciones, llámese oralidad y llámese también leyendas y mitos que tenían nuestros pueblos originarios en torno a estos territorios, o en torno también a el arte indígena, que es algo que también voy a adelantar un poquito más adelante. Seguimos también después con Epeu, Relatos Ancestrales, que fue otra versión de nuestros cuentos, que empezamos a incursionar en culturalidades como pueblo originario a partir de estas didácticas de cuentos que les comentaba. Manos al Barro, que fue una experiencia que básicamente marcó esta visión de una educación de calidad y una educación sostenible, ya que este proyecto se conectó con las alfareras de Valle Hermoso, que es un sector muy conocido acá en La Ligua por el tema de los tejidos, pero con una alta concentración de saberes indígenas y de culturalidad indígena, como la cultura yaguita, ¿ya? La cultura yaguita se hace presente en estos territorios, y justamente descubrimos, desde los 80 ya se estaba investigando este tema, pero redescubrimos este saber de mujeres alfareras, en la cual nos conectó a los lugares de extracción de las gredas, que es justamente en los cerros de acá de esta zona, y nos empezamos a meter en este tema de a poco, en toda la tecnología y todo este ciclo alfarero que tiene que ver justamente con la extracción de las gredas, con la confección de la alfarería indígena, y la cocción o cómo se quemaban estas piezas. Ya empezamos a incursionar en ese tema, y ya empezamos a incluir a los niños en este trabajo justamente de rescate de estas expresiones locales de arte indígena. Y entrando justamente al proyecto que voy a presentar, que es justamente Aprendiendo de Nuestros Antepasados, es justamente un compilado de todos estos conocimientos que ya desde 2013 estábamos realizando como el museo. Nos dimos cuenta que había que trabajar justamente con jardines infantiles, con comunidades, con instituciones, y hicimos toda esta batería de didácticas que apuntaban justamente al reencuentro de nuestros niños y niñas con este pasado ancestral y con estos modos de vida muy diferentes a los que se enseñaban en la educación tradicional. Entonces, como dice en la diapositiva, empezamos a juntar este mundo académico con el mundo espiritual indígena en este proyecto que se estaba insertando en los jardines y las escuelas. Una de las conexiones muy importantes también dentro de esta dimensión de la interculturalidad es que la interculturalidad nos conecta con diferentes aspectos. Por ejemplo, la educación patrimonial,
que es algo súper importante, que más o menos grafican en estas láminas, educación patrimonial no tan solo de lugares, sino que de aspectos materiales e inmateriales, porque también este programa rescata mucho el tema musical, como la expresión musical de estos pueblos también estaba contenido dentro de esta perspectiva de la educación artística, que es otra dimensión que cruza justamente esta mirada intercultural, no solamente patrimonial, sino que artística, entendiendo a la expresión artística indígena no como artesanía, sino como realmente obras de arte que están conectadas con una visión un poco diversa al concepto de arte europeo, sino que un concepto de arte indígena en la cual tiene una utilidad que está inserta en procesos rituales, en procesos sagrados y que tienen muchas funcionalidades, no solamente una funcionalidad estética. Entendemos también desde esa perspectiva la educación artística y todo este desarrollo a partir de las didácticas. Bueno, la educación inclusiva, en la cual fomenta justamente la diversidad de nuestros territorios, nuestras comunidades, en torno a pueblo originario, en torno al mundo afro y en torno a muchas comunidades que han quedado fuera desde la perspectiva tradicional. Y justamente la perspectiva de los derechos, en la cual posicionamos a los niños y niñas como protagonistas de este proceso, ¿ya? Eso más o menos son como las dimensiones que toma este proyecto. Aquí vemos algunas fotos, como por ejemplo la foto del extremo inferior izquierdo, que mostramos estas celebraciones del Huetripantu del mundo indígena que se hacen en el museo, pero en especial nos dimos cuenta que estas celebraciones que eran realizadas por loncos, como el lonco que está acá arriba en la foto extremo superior derecho, que es justamente autoridades ancestrales que nos guiaron en este proceso, y cómo empezamos a hacer rituales especialmente pensados para niños. ¿Ya? Abajo también hay una foto de nuestras mediaciones, de la animación pedagógica, cómo estos cuentos lo llevamos a teatralizándolos con música, con cuentacuentos, y el aspecto musical también que voy a hablar un poco más adelante. Pero ¿cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace justamente porque el museo tenía muy poca afluencia de niños y niñas, ¿ya? Nosotros teníamos un modelo de mediación de los museos que no estaba acorde con cómo perciben justamente el mundo los niños. Eran visitas muy largas, eran muy monótonas, entonces empezamos como les comentaba, a partir de la animación pedagógica, a hacer justo estos cruces. Pero justamente esto fue como la evaluación que hicimos de este proyecto, que había muy poca comunicación también entre el museo y jardines infantiles, que había muy poca oferta para la primera infancia, también la escasez de material educativo que comentaba un poco antes. Entonces nos empezamos a encontrar con todas estas dificultades que empezamos a soslayar justamente con este proyecto. Y lo otro que toda esta perspectiva estaba también dentro de nuestro nuevo plan museológico que veníamos trabajando, que justamente buscamos que fuera un museo mucho más abierto, mucho más participativo y que participaran estos colectivos que históricamente no habían sido considerados por el museo, estuvieran hoy en día más presentes que nunca. Y eso, obviamente, los pueblos originarios, los migrantes, la mujer y la infancia, que han estado desde siempre fuera de estas instituciones culturales. Uno de los primeros objetivos claros de este proyecto fue justamente una implementación de un programa intercultural con pertinencia en lo local y con un propósito de promover procesos educativos inclusivos, sostenibles y de calidad para jardines infantiles acá en nuestra provincia de Petorca. ¿Ya? ¿Cómo se planteó este proyecto? Bueno, este proyecto se trabajó con 5 jardines infantiles en nuestra comuna, ya 3 rurales, y esos jardines rurales eran de este sector de Vallehermoso con una alta presencia indígena que les hablaba, y que hay mucho conocimiento y muchos saberes que nosotros hemos aprendido y están expresados en este proyecto. También lo abordamos desde la perspectiva interdisciplinaria, ¿ya? Desde la perspectiva de la historia local, la arqueología de la infancia, que eran aspectos que nosotros destacamos en este proyecto, justamente la educación artística y toda esta mediación artística que se hacían con estos conocimientos, y también el tema de la conexión con estos territorios, ¿ya? No solamente el trabajo de la greda, sino que voy a avanzar un poquito para justamente comentarles estos talleres e ir explicándoles más o menos en qué consistían. Uno de los talleres que trabajamos con los niños en este proyecto fue justamente el taller Leyendo Huesos,
que era cómo el arqueólogo, que es el director de nuestro museo, Darío Aguilera, él hizo un contenido justamente para niños de cómo explicar la arqueología, qué hacía un arqueólogo, cuál era el trabajo y las funciones que cumplían los museos, ¿ya? Entonces este taller iba justamente enfocado a eso, en la labor del arqueólogo, cuál era la función en la sociedad y justamente en los museos. Un taller muy entretenido, muy didáctico que llevamos a los jardines. Luego estaba el taller de cosmovisión e instrumentos indígenas, que acá justamente yo soy músico, entonces empezamos a mostrarles diferentes instrumentos que representaban estas culturalidades que están presentes en esta provincia de Petorca, en la quinta región, que es justamente la influencia del mundo diaguita, como pueblo originario, y la influencia del mundo mapuche. Entonces, a partir de instrumentos típicos diaguitas, como las flautas chinas, como salen los niños tocando estas cañitas, nos acercamos a estas sonoridades y estos patrimonios inmateriales a partir de esta culturalidad. También nos acercamos a partir de la trutruca, el cultrún, a otro tipo de culturalidades que, como les digo, conviven en este territorio. Fue un taller muy musical, que los niños disfrutaron mucho. Luego estaba el taller, bueno, dice bailes chinos, pero los bailes chinos también pertenecen a una expresión propia de esta zona, que viene del mundo indígena y está sincretizado porque pertenecen a los, o sea, se expresan o están presentes en las procesiones religiosas, ¿ya? Están muy, muy de la mano con el mundo católico. Y estos niños están caracterizados justamente y están emulando estos bailes chinos. El taller Manos al Barro, que algo les comentaba también, que esta experiencia que teníamos con los niños de hacer réplicas de cerámicas indígenas, en la cual trabajamos con estas gredas nativas y cerrábamos justamente con una quema alfarera. Los niños no solamente quedaban con una pieza, sino que participaban de esta experiencia comunitaria de quemar estas piezas en unos hornos gigantes, y fue una experiencia súper entretenida y rica con ellos. Esta quema alfarera lo hacíamos en el museo, junto con esta actividad que es el Año Nuevo Indígena, que aquí se celebra el 24 de junio, que es justamente el cambio de ciclo cuando nosotros entramos en invierno y en la parte del norte entra en el verano. Esta celebración se ha hecho por más de 10 años en el museo, pero hace 3 años que lo estamos haciendo solo para niños, ¿ya? Y en este taller se trabajó justamente esos contenidos para que los niños pudieran llegar a esta ceremonia, este ritual, con las cosas muy claras, con su instrumento y más o menos con la dinámica de cómo participar en esta actividad. No sé cómo voy de tiempo, pero para cerrar ya los resultados de este proyecto, bueno, fueron que participaron más de 100 niños y niñas en este proyecto. También participaron las educadoras directamente porque tuvimos jornadas de capacitación con ellas, hicimos un cuadernillo didáctico en la cual todas estas actividades estaban planificadas y ordenadas en un manual que entregamos a las educadoras para que ellas justamente pudieran continuar este proyecto. Este programa se consolidó como una actividad permanente. Hoy en día este proyecto, por el tema de la pandemia, ha pasado justamente a estar desde manera más virtual, pero justamente era una actividad que veníamos consolidando justamente año a año. Y este proyecto también nos permitió crear diferentes recursos educativos, como cuadernillos pedagógicos que les comentaba, material audiovisual, cuentos ilustrados, y toda una batería, como les decía, de didáctica en torno justamente a este reencuentro con nuestros antepasados. Se me fue para atrás. Disculpen. Lo otro interesante y que remarcamos harto es que descubrimos y resaltamos esta tradición alfarera femenina de la Quebrada de Granadillo, que es esta tradición que estuvo súper presente y que nosotros la tomamos y la adecuamos justamente para este taller con los niños. Es algo que nosotros valoramos de sobremanera. Y bueno, uno de los grandes resultados fue este premio MEP que nos ganamos con ustedes, y un reconocimiento antes que habíamos tenido de nuestros pares de museo acá en Chile, que habían reconocido este programa como un programa significativo de evaluar y un ejemplo de buenas prácticas en los museos. Y para ir cerrando, como conclusión y desafíos futuros,
lo que pretendemos de este proyecto es justamente ampliar esta red colaborativa, sumando mucho más jardines y que participen en esta experiencia. También desarrollar un programa para la educadora en torno a estos temas interculturales y patrimoniales. También en este contexto de pandemia, realizar esta actividad desde una manera más digital, desde plataforma online, que en parte ya lo estamos haciendo, en la cual para seguir la continuidad de este proyecto. Y lo que más importante que nuestro norte es justamente desarrollar avanzar hacia una educación inclusiva, donde todos nuestros contenidos sean accesibles para todas y todos, y sin distinción de ninguna naturaleza, ¿ya? Solo de esta forma podemos contribuir a una educación de calidad, con pertinencia a lo local, y que esté al servicio de las personas, las comunidades y el territorio que habitamos. Aquí les muestro algunos ejemplos de algunos cuentos, algunas gráficas que realizamos justamente para la actividad, y con esto cierro. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por escucharme. Thank you very much. I hope that our Spanish speaking members and participants will really enjoy. I would like to say thank you to both of participants, and I would take a moment to invite you all to apply for a present. I'm sorry, for the award 2021. Yes, the award, our call is outside. Except the practitioner award, we also have a student award. So we will be very happy to see more young people attracted into our ESD award. I see in the comments that there are only comments supporting the experiences that you share with us. So I would like to thank once again to the Ome Prasha, to Maria and Larissa, and to Robinson, and to Selma, and of course to all whole OMEP World team. So up to some other time, I would like to say bye-bye to all of you. If you have any questions, you may send your question to our OMEP team, and we will find a way to send you your answers. Thank you very much. It was very happy. I'm sorry. It's not. I actually thinking about the presentation of Robinson, so that's the reason why I don't have in my mind a clear English, because I'm not English native speaker. So thank you once again, and we will see you some other time. Goodbye. Bye bye. Goodbye.